Si fuéramos felices siempre, no buscáramos a Dios. Ese es el tema de hoy. Dios nos ama tanto que Él no siempre nos va a dar lo que nosotros le pedimos. Y tampoco siempre vamos a entender lo que está sucediendo. Muchas veces vamos a ver cómo están sucediendo cosas injustas, pero es lo que tiene que pasar bajo el propósito de Dios. Cuando crucificaron a Jesús y lo maltrataron y le hicieron tener esa muerte tan cruel, era algo injusto a la humanidad, pero era el propósito de Dios para llegar a donde era necesario llegar. Y así mismo pasa, Él nos ama tanto que no siempre nos va a dar lo que le pedimos. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, le dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Y antes de eso también le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Me imagino que Jesús estuvo angustiado y en medio de su sufrimiento inclusive estuvo pensando que Dios le abandonó. Y así nos pasa a nosotros. Siempre, de hecho, estamos pidiéndole al Señor que nos libre de todo mal, que nos guarde, que... Y está bien porque dice la palabra de Dios que tenemos que poner todas nuestras inquietudes en oración, que tenemos que entregarle nuestras cargas a Dios. Está bien, pero lo que también tenemos que entender es que cuando el Señor nos diga que no, es parte de su propósito. Todas las cosas en el Señor tienen un propósito, y para los que son hijos de Dios, obedientes a Dios, todo les obra para bien. Nosotros muchas veces le podemos pedir algo que nosotros pensamos que es eso lo que nos conviene, y resulta que no es eso. Resulta que termina siendo otra cosa. O quizás ni siquiera entenderemos en esta vida por qué funcionó de esa manera y por qué era el propósito de Dios. Quizás algún día lo entenderemos cuando partamos y el Señor nos diga, nos explique si es que Él quiere. Porque en su soberanía ni siquiera tenemos derecho a, a pedir explicaciones. Él nos mandó a esta tierra y si hay algo que tenemos seguro es que un día nos vamos a morir. Es que un día vamos a partir. E inclusive para los que mueren en el Señor, morir es ganancia. ¿Por qué? Porque hereda el reino de los cielos. Y para muchas personas el morir es una tragedia. Y sí, es normal que cuando muere alguien o cuando parte alguien o cuando a nosotros mismos está a punto de pasarnos algo, sintamos miedo, sintamos ansiedad, sintamos angustia. Está bien, es parte de nuestra humanidad. Pero siempre entendiendo que el propósito de Dios es perfecto en cada cosa que hace, que Él sabe cómo manejar las cosas y que muchas veces nosotros no vamos a entender nada. Simplemente tenemos que obedecer y tenemos que confiar en Él. Dice su palabra: confiad que yo soy tu Dios. Confiad que yo soy tu Dios. Y si Él es nuestro Dios, bueno, Él estará cumpliendo su propósito en nosotros como Él quiere. Si nosotros fuéramos felices todo el tiempo, repito esta frase como cuando comencé, no volteáramos a Dios. No buscáramos de Él. Los procesos, las cosas que vivimos, las pérdidas, son parte muchísimas veces del propósito de Dios. Es lo que tiene que pasar, es lo que se tiene que dar, que va en contra de nuestra felicidad, quizás temporal, sí, pero eso es lo que tiene que ser, eso es lo que se tiene que dar. Él es tan perfecto que Él tiene una mente infinita. Nosotros tenemos una mente finita. Nosotros no vamos a entender siempre lo que Dios hace. Es más, la mayoría de las veces creo que no entendemos lo que Dios hace. Simplemente sigamos de pie, simplemente sigamos alabando, simplemente sigamos creyendo, simplemente sigamos orando, simplemente sigamos poniendo nuestra mirada en el Señor. Y en esos momentos de proceso entendamos que estamos madurando, que nuestro espíritu está creciendo
que estamos teniendo la humildad que necesitamos tener para movernos como tenemos que movernos. Sea por la razón que sea por lo financiero, sea por la pérdida de un ser querido, sea por la salud, sea por lo que sea. Ahí está Dios cumpliendo su propósito. Búscalo siempre. Búscalo siempre. Ora, lee su palabra, aliméntate de Él todos los días. Porque al final, en esta vida siempre vamos a tener luchas. Muchas personas dicen, sí, Dios existe. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué pasa lo otro? Hay cosas que yo no puedo responder, pero lo que sí te sé decir es que hay cosas que tienen que pasar así. Hay quizás tormentas que se tienen que dar, desastres que se tienen que dar, cosas que tienen que pasar y tal vez esto no te sirva mucho de consuelo, no lo sé y no es mi intención. Mi intención es que entienda que el propósito de Dios es perfecto y que hay cosas que no vamos a entender. Y también que entendamos que si nosotros no estamos en luchas constantes por la vida, que si nosotros no pasamos por sufrimiento, no nos formamos, no nos hacemos tan humanos como Dios quiere que seamos. Hablando en el sentido de bondad, de amor, de sencillez, de humildad, en ese sentido hablando. La gente que más sufre es la que más amor tiene, es la que más sencilla es la que voltea su mirada a buscar a Dios, a encontrar a Dios, no el que está ahí todo el tiempo feliz. A veces es necesario personas que tengan una pérdida de algo para que busquen a Dios. Yo tuve un amigo que perdió sus piernas, ejemplo, y gracias a la pérdida de sus piernas, él buscó a Dios. Y me acuerdo que un día me dijo, yo le doy gracias a Dios porque no tengo mis piernas. Porque si yo no tuviera mis piernas, nunca hubiese salido de la perdición en la que estaba. Nunca hubiese volteado mi mirada al Señor. Hace días también veía en las redes una chica que se le veía siempre muy feliz y siempre muy esbelta y siempre muy así. No quiero decir una palabra que parezca una crítica, sino pues se le veía muy, ¿cómo se le dice? No sé qué término usar, bueno, muy alegre, digamos, ¿no? Y tuvo una pérdida de un ser querido, perdió a alguien que ella amaba mucho. Y ahora la vi que estaba buscando de Dios, la vi que estaba alabando y adorando a Dios, vestida de una forma diferente. Entonces, ahí podemos ver cómo es importante los desiertos. Es importante pasar por los desiertos para llegar a ser como Dios quiere que seamos. Por eso es que hay un propósito. Por esa razón hay un propósito en las cosas. A mí misma me ha pasado muchas veces. Yo para buscar a Dios y estar aquí hablando de su palabra, tuve que salir de mi país. Salí de mi país y una vez que yo salí de mi país, eso fue un golpe muy duro para mi vida. Mi mamá siempre me hablaba de Dios. En mi niñez siempre mi mamá me inculcaba las cosas de Dios. Hubo una etapa que me puse bien rebelde e inclusive dudaba de la existencia de Dios. Podría decir que era casi atea. Y bueno, es un testimonio, voy a tratarlo de hacer corto, pero lo cierto fue que el Señor me dio una revelación espiritual, donde yo pude tener una experiencia espiritual, que no fue buena, fue con demonios. Y entonces allí comencé a entender que sí había un mundo espiritual. Y entonces me dije, si hay uno malo, tiene que haber uno bueno. Y entonces a partir de ese momento,
A pesar de que pues igual yo no era cristiana, ni mucho menos, pero no me cabía la duda de que sí existía un Dios. Porque justo un tiempito antes, digamos unas horas antes, yo estaba discutiendo con un supuesto Dios que existía. Y diciéndole, si tú existes, muéstrame algo, haz algo. Porque bueno, a mí me venían pasando muchas cosas y todo. Total, esa fue la manera en que yo pude definitivamente creer en Dios. Un tiempo después, unos años después, yo salí de mi país. Yo seguí mi vida normal y todo. Pero unos años después salí de mi país y fue tan duro, me golpeó tanto. Me vi en un país sola, con una cultura diferente, donde la gente nos despreciaban, donde nos decían, vete para tu país, no vengas a molestar aquí. A veces habían unos desaires tan feos, a veces eran sin ninguna razón. Me acuerdo que una vez le fui a cambiar un billete a una señora y me dijo, no, vete para tu país, a mí no me molestes. Y una vez andaba por un centro comercial y estábamos, mi esposo y yo cuando éramos novios, tratando de comprar un pastel dulce para comer. Y estando ahí en la vitrina pasó un señor, porque yo tenía una gorra puesta de Venezuela, porque yo soy venezolana. Y pasó un señor y dijo, váyanse para su país y cosas así. Y yo, naguará, y yo veía cómo a veces hacían hasta caminatas en contra de los venezolanos. Y era tan denigrante. De verdad que para mí era duro, porque yo venía de mi país, no era rica, había tenido mucha necesidad y todo, pero al menos no me encontraba en esa situación de disgusto de la gente por la presencia de uno. Y esa fue la forma, encontrarme en un país extraño, con gente que no me quería, que casi nadie me acogía, con mucho frío, sin tener ropa que ponerme. Tenía una chaqueta de cuero que estaba toda desconchada. Me fui, bueno, porque supuestamente íbamos a trabajar, pero después eso cambió y bueno, total que estaba sin trabajo, sin dinero, sola, sin familia, con frío, sin tener de comer, tantas cosas y eso me llevó a tocar fondo y eso fue lo que me acercó a Dios. Y yo no sabía cómo hacer, saben, yo no estaba preparada, nunca vamos a estar preparados. Y un día simplemente tomé la decisión de buscarle. Un día simplemente fue una decisión y ya. No les iba a contar este testimonio, no era mi plan contar este testimonio. Pero lo que quiero que entiendan con este mensaje es que en Dios siempre hay un propósito. Y en ese momento, el propósito de Dios conmigo, pues, fue sacarme lejos de mi familia. Y entonces, pues, de esa fue la manera en cómo yo busqué al Señor. Y para otras personas es una enfermedad, para otras personas es la pérdida de un ser querido, como le decía de la chica. Para otras personas es un accidente, como le contaba del chico que perdió sus piernas. Y es tan bonito cuando no tenemos que ser, cuando no somos tan necios y buscamos a Dios a lo bien, sin que nos pasen todas esas cosas. Aunque siempre vamos a tener luchas. Es parte de la vida. El sufrimiento, las luchas, es parte de la vida y no es un mensaje negativo. No, sino que simplemente tenemos que saber que eso es parte de. Por eso tenemos que vivirla, buscar la forma y la estrategia de vivirla equilibradamente de la mejor manera posible, agradando a Dios. Porque además de todo, el tiempo que tenemos aquí es pasajero. Y entonces va a llegar el momento de partir y donde verdaderamente vamos a tener una vida eterna es en el reino del Señor. Es con el Señor. Y depende mucho de lo que hagamos aquí, de cómo obedezcamos a Dios, ganamos ese reino. Y no estoy hablando de obras materiales. Está bien dar, está bien compartir con los demás, pero eso no es lo que nos da la salvación. Nos da la salvación tener una oración de fe, comenzar a practicar
los valores cristianos, comenzar a practicar la Biblia, que es la guía que el Señor nos dejó. Es el instrumento que Él nos dejó para que sepamos cómo vivir y dejar e ir permitiendo que nuestro alfarero saque de nosotros la mejor vasija. Ese alfarero perfecto que es el Señor y sabe cómo trabajar con esta obra imperfecta que somos nosotros. Entonces, recapitulando, quiero que entiendas que en todo el Señor tiene un propósito, que hay muchas cosas que en lo terrenal nos parecen malo, pero que Dios tiene un propósito perfecto. No desmayes en medio de la tribulación, no desmayes nunca, más bien confía en el Señor. Muchas bendiciones y que Dios te bendiga. Bye bye.